Max, vámonos a la pregunta que hicimos antes de irnos a la pausa comercial. Millennials en América Latina y el Caribe, ¿trabajar o estudiar? Bueno, esa es la pregunta que ustedes se hicieron, Eleonora. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Me impresionó el tiempo de duración de esta investigación. Cuéntanos un poquito cómo se gestó y por qué pusieron además esta pregunta como inicio de la investigación. Mira, este es un estudio que parte con el objetivo de responder a la pregunta respecto de qué tan preparados estaban los jóvenes de hoy para entrar al nuevo mercado laboral que se están enfrentando. El diagnóstico es que el mercado laboral hoy día es muy diferente del mercado laboral al que se insertaron nuestros papás o nuestros abuelos. O nosotros mismos. O nosotros mismos. O sea, hoy día la tecnología ha venido a reemplazar muchas de las funciones que antes ejercían personas. Entonces se demandan de habilidades diferentes y no estábamos bien seguros respecto de qué tan bien preparados estaban los jóvenes para hacerse cargo de esas habilidades, que también los estaban preparando los sistemas educacionales para insertarse al mercado laboral, qué tanta conexión había entre los jóvenes, los trabajadores que se están preparando y los que el mercado laboral está demandando. Entonces, de ahí la pregunta, ¿trabajar o estudiar? Y el énfasis está puesto en este caso en la decisión que toman los jóvenes. Nosotros lo que quisimos tratar de entender es cómo es que los jóvenes deciden respecto de sus trayectorias educativas y laborales en los puntos de inflexión en los que se van encontrando una vez que terminan, digamos, el colegio. Entonces lo que hicimos fue mirar a jóvenes entre 15 y 24 años. ¿Esos son los millennials? Ese es un grupo, digamos, dentro de los millennials. Te pregunto para nuestros auditores. ¿Quiénes son los millennials? También está la generación Z y hoy en la tercera, que sale, que lo quiero comparar también con tu estudio. La generación X, que acabo de entender que nosotros, Max, pertenecemos a la generación X. Eso te quería preguntar yo, porque efectivamente no sabía. Se escucha tanto hablar de los millennials. ¿Quiénes son en definitiva desde el punto de vista sociológico los millennials? Mira, lo que pasa es que no hay una única definición, es una definición súper laxa, varía según quién está hablando de ellos. Hay algunos que dicen son los que nacen a partir del 80, hay otros que dicen son la generación que viene después de la generación X, antes de la generación Z, hay otros estudios que dicen a partir de la generación. Pero que más o menos entre qué edad están los millennials hoy día. Son más o menos entre los que tienen, los más viejos tendrán 25 años, los más jóvenes son los que tienen algo así como 15 años, o sea, en el fondo son los nacidos hasta, digamos, el 2000. Y este estudio que duró 4 años, ¿por qué eligieron estos 9 países, que los voy a decir, entre ellos Chile? Porque son, además me parece que son muy distintos. Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Haití, México, Paraguay, Uruguay y Perú. Sí, mira, tiene que ver un poco con la, digamos, con la política de esta investigación. Nosotros partimos en Chile, esto partió junto con el BID y Espacio Público, haciendo un estudio sobre este tema en Chile, y IDRC, que es la cooperación canadiense, se interesó por este estudio y ofreció financiamiento para que se incorporaran a otros países, porque ellos tienen un trabajo que desarrollan a nivel regional con centros de estudios locales, entonces tienen la intención como de hacer política pública, digamos, comparada. Y así fue como se fueron integrando países. Tuvo que ver con los contactos que nosotros teníamos, tuvo que ver con dónde habían centros de estudios que fueran capaces de hacer la investigación según los criterios de calidad que nosotros estábamos fijando. ¿Pero hubo conclusiones para cada país? Porque me imagino que un joven entre 15 y 24 años en El Salvador o Haití no tiene la misma realidad que un joven de esa edad en Chile o en México o en Paraguay. No, claro, mira, la gracia, digamos, de esta investigación es que es a la vez comparable entre países, pero específica de cada caso. Entonces, en cada país trabajó un equipo de investigación local y cada uno de esos países de investigación local levantó la misma encuesta. Entonces tú tienes datos comparables para los jóvenes de El Salvador, de Haití. Es el mismo instrumento que se aplica en los distintos países. Los criterios para definir la muestra de los jóvenes que participan de esta encuesta son los mismos. Entonces son datos que son comparables, digamos, científicamente comparables. Pero cada uno de estos estudios fue llevado por un centro de estudios local. Entonces tiene un énfasis local, tiene conclusiones locales, aparte de un diagnóstico que es local. Entonces, si bien tiene un componente que es comparable, tiene también mucho de identidad propia, digamos. Y todo eso está reunido en este libro que tiene un capítulo regional, digamos, que sintetiza los resultados de los 9 países y un capítulo por país, y cada uno de esos capítulos se lee de manera independiente. Vamos a ir de lo general a lo local, porque me interesa y nos interesa conocer la realidad de los chilenos y de los jóvenes en Chile, pero a nivel global en América Latina, ¿cómo se podrían definir las características de estos jóvenes? Y así despejamos o confirmamos ciertos mitos. Uno cree o uno habla de estos millennials que son poco comprometidos, que son más bien flojos, que son poco hijos del rigor, digamos. Siempre está esa comparación de que nuestros padres sacaron la mugre y trabajaban y tenían el valor del trabajo. Hay un montón de mitos. Cuéntame, ¿qué pudieron ratificar o más bien
desmentir con respecto a todas esas aseveraciones que se hacen de los millennials? Mira, fue divertido porque nosotros partimos este estudio, yo creo que con los mismos prejuicios que todo el mundo tiene respecto de esta generación. Y sin querer queriendo, a medida que fuimos avanzando, nos fuimos dando cuenta que los resultados que estábamos obteniendo desmitificaban muchas de las creencias que existen en torno a los millennials. Una de las más importantes, yo creo que es la imagen que a uno primero se le viene a la cabeza cuando piensa en los jóvenes, es que son flojos. O sea, uno piensa en un millennial y tiene la imagen del cabro jugando PlayStation. Esa es como la representación que uno lo tiene. Si uno busca en Google, pone que es un millennial, o sea, salen puras cosas malas. Es súper peyorativa como es el la sentido generación común. de la tecnología, en definitiva. De la tecnología, de la generación que lo tuvo todo fácil, que no se tuvo que forzar, que no tuvo que Pero algo de verdad prepararse. hay en eso, porque es una generación acostumbrada a lo instantáneo, a tocar el enter del computador y comprar, no sé, algo de eso tiene que haber también, ¿o no? Tienen acceso a muchas cosas a las que las generaciones anteriores no tenían, pero eso no significa que entonces todo se les dé fácil. Enfrentan dificultades muy diferentes, pero no por eso menos importantes. Lo que nosotros vimos, por ejemplo, una de las primeras conclusiones que saqué este estudio es que nosotros los categorizamos a ellos según su situación educativa y laboral. Entonces les preguntamos cuál es tu actividad principal, básicamente. Y ahí lo que obtuvimos, y ahí los resultados regionales son más o menos similares, o sea, voy a hablar a nivel general y eso aplica también para el caso de Chile. Más o menos la mitad de los jóvenes está estudiando, dedicado exclusivamente al estudio. Hay una parte importante, cercana al 17%, que está trabajando. Solo trabajando. Solo trabajando. Hay un porcentaje cercano como al 15% que trabaja y estudia. Y después hay un 14% de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Que son los famosos nini. Que son los famosos ninis. ¿Cómo estamos nosotros en relación a los nini? Chile es el país del estudio que tiene el porcentaje de ninis más bajo. ¿Más bajo? Chile, sí, en Chile es un 14%, No, en la región es yo un te voy a poco decir más que no lo elevado. hubiera pensado. Sí, es el que tiene el porcentaje más bajo. Pero la sorpresa se presenta cuando uno se mete en ese porcentaje de ninis y les pregunta, ya bueno, tú no estudias ni trabajas, pero ¿qué haces? Y ahí es donde uno se sorprende, porque no es que no estén haciendo nada, que es lo que uno creería. Están haciendo un montón de cosas. Lo que pasa es que no están en el sistema educativo formal o en el mercado laboral formal. Entonces aparecen como desconectados de los sistemas donde normalmente se desarrollan las actividades que nosotros consideramos productivas o importantes para un joven. ¿Cuáles son las cosas que hacen estos jóvenes? Mira, un 80%, por ejemplo, realiza labores domésticas. Están a cargo del funcionamiento de sus casas. Un porcentaje, trabajan en la casa. Pero trabajan en cosas de la casa. No pero es que déjame entender bien. ¿Trabajan en cosas de la casa porque no están haciendo nada y los pusieron a hacer eso? ¿O más bien trabajan en cosas de la casa porque la casa necesita que ellos hagan eso? Mira, el tipo de datos que nosotros tenemos datos que se llaman de corte transversal. O sea, lo que nosotros hacemos es tomar una foto hoy día de los jóvenes, pero no tenemos el registro de cómo fue que ellos llegaron a estar en la situación que están hoy día, que serían datos de tipo longitudinal. Entonces nuestros datos no nos permiten a nosotros establecer esa causalidad de saber si ellos están en la casa dedicados a las labores domésticas porque no están trabajando, o si es lo contrario, que no están trabajando porque tuvieron que quedarse en la casa a cargo de las labores domésticas. Nosotros lo único que podemos decir es que hoy día, si uno le saca una foto a los llamados nini, están muchos de ellos, la gran mayoría, dedicados a cosas de la casa. Este 14% se distribuye más o menos homogéneamente entre sectores de clase baja, clase media y clase alta, o se distribuyen de manera distinta? No, mira, el fenómeno del ninismo, digamos, tiene un componente muy importante socioeconómico, o sea, es un fenómeno que tiene una prevalencia mucho mayor en las familias con ingresos más bajos, y ahí de nuevo, uno no sabe si es porque la familia tiene ingresos más bajos, que el joven no pudo seguir estudiando, por ejemplo, se tuvo que quedar en la casa, o si la familia tiene ingresos bajos porque ese joven no pudo salir a trabajar para aportar un ingreso adicional a la casa porque se tuvo que quedar en la casa, por ejemplo, a cargo de un hijo, de un familiar. Entonces, de nuevo hay un tema... Hay una diferencia. Sí, pero de todas maneras hay un componente importante que vincula el ninismo con la situación socioeconómica de la casa, y hay también un elemento muy importante de género. El ser nini se relaciona muy fuertemente con el hecho de ser mujer. Hay muchas más mujeres ninis que hombres. Sí. ¿Y eso tiene que ver con falta de oportunidades o con un tipo de educación? Eso tiene que ver sobre todo con que muchos de los ninis están dedicados al cuidado de un hijo, y esas son la gran mayoría mujeres. O sea, es súper interesante, pero si una de las preguntas que incluye nuestra encuesta refiere a si tú tuviste un hijo, has tenido hijos, ¿cuántos hijos tienes? Y son muchas más las mujeres que declaran tener hijos que los hombres, cuando uno podría pensar que debiese ser una distribución mitad y mitad. Claro. Son muchas más las mujeres que tienen hijos. Entonces, claro, en el fondo del embarazo adolescente o de ese hijo se hace cargo la mujer. Entonces, esa es una mujer que se tiene que quedar en la casa al cuidado de los hijos, por lo menos durante los primeros meses, y una vez que ellas salen del sistema educacional para quedarse a cargo de este niño, es muy difícil que se vuelvan a reinsertar,
Primero porque no hay tantas facilidades, digamos, dentro del sistema educacional, y por otro lado porque una vez que están en la casa se empiezan a hacer cargo de la casa. Entonces se hacen cargo, ya que están ahí cuidando al hijo, también cuidan al abuelo, también cuidan al está primo, la estructura, también claro. cuidan al hermano. ¿Cuál es la relación que hay de los ninis con el desempleo estructural que viven la mayoría de estos países que yo mencioné en Latinoamérica? Es decir, para agregarle un poco más de antecedentes a mi pregunta, cuando uno escucha hablar de los abuelos de uno, los bisabuelos de uno, que se levantaron de la nada, la realidad del mercado laboral era tremendamente distinta a la de hoy. En ese minuto se podía hacer muchas cosas, incluso de manera informal, pero había mucho espacio. Yo no sé si hoy la realidad del mercado laboral permite tanto espacio para poder insertarse de alguna manera. Bueno, mira, volviendo al tema de los ninis, están los que están al cuidado de alguna persona en la casa, están los que realizan tareas domésticas, y hay muchos que se declaran como buscando trabajo. Entonces lo que nosotros vemos es que en realidad no es que ellos estén en la casa esperando que les llegue un trabajo, sino que ellos están permanentemente entrando y saliendo del mercado laboral, normalmente en trabajos informales, esporádicos, en sectores de súper baja productividad, sin ninguna sistema de acceso a ningún sistema de protección social. Entonces, no es en el fondo que ellos no accedan al mercado laboral. Lo que pasa es que el tipo de oportunidades que ofrece el mercado laboral hoy día a jóvenes que no terminan la educación o a jóvenes que tienen formación inconclusa o en sectores de baja productividad, son pocas. Entonces no les ofrecen empleos digamos, con contratos indefinidos, no les ofrecen buenos salarios, no les ofrecen buenos horarios. Entonces ellos, para poder compatibilizar un trabajo, digamos, con estudios o con las tareas que tienen en la casa, con el cuidado de un hijo, están obligados a aceptar trabajos que son esporádicos, que son de horas más cortas, que les permiten entradas y salidas más frecuentes. Entonces no aparecen reportados, digamos, en la encuesta de empleo porque no están en un empleo formal, pero eso no significa que estén fuera del mercado laboral. Lo que pasa es que tienen una interacción con el mercado laboral que es muy diferente de la que uno está acostumbrado al ver. Otro de los mitos que hay respecto de esta generación más joven es que los jóvenes son más dispersos y en general tienden a estar menos tiempo en los trabajos, de que van cambiando de trabajos más rápidamente que las generaciones anteriores. ¿Es cierto eso? Mira, nosotros lo que vemos es que hay una reclamo, digamos, de parte de los empleadores, que les cuesta mucho a ellos encontrar a jóvenes en el mercado laboral que tengan las habilidades que ellos requieren para los puestos de trabajo que están ofreciendo. Y entre esas habilidades está la responsabilidad, la perseverancia, todo lo que tiene que ver en el fondo con la capacidad de permanecer en un trabajo de largo plazo. Te había mencionado, los hijos del rigor. O sea, no es un prejuicio eso entonces. Sí y no. O sea, no es una problema, digamos, intrínseco de la personalidad de una generación completa, porque nosotros lo que hacemos en este estudio es que medimos sus habilidades. Medimos sus habilidades que nosotros llamamos cognitivas, que tiene que ver con, digamos, con los conocimientos que uno aprende en el sistema educacional formal, matemáticas, lenguaje, ese tipo de cosas. Medimos las habilidades que llamamos técnicas, que son más destrezas que se aprenden en el trabajo, desde estimar un peso, saber manejar, usar tecnología, hablar inglés, ese tipo de habilidades. Y después medimos las habilidades que llamamos habilidades no cognitivas o habilidades socioemocionales, que tiene que ver con todos los rasgos de personalidad que la literatura identifica como relevantes a la hora de ser capaces de tener un trabajo y desempeñarse adecuadamente en términos de relaciones, en temas de responsabilidad, en temas de ese tipo de habilidades. Lo que nosotros vemos es que los jóvenes tienen un rezago importante en sus habilidades técnicas y sobre todo en temas de matemáticas, y ahí a Chile le va mal. Hay un llamado de atención a la educación pública, a la educación en general. Si uno pone en relación la cantidad de años que completan los jóvenes en promedio de la educación formal en Chile versus los resultados que tienen en estudios, en pruebas estandarizadas como PISA, a Chile le va mal. Entonces ahí hay un tema con la calidad. ¿Y le va mal hoy día peor que antes, igual que antes? No, mejora, pero sigue muy abajo de la OECD, por ejemplo. Súper abajo de la OECD. En la otra prueba, la PIAC, la que mide las competencias de adultos, también le va muy mal. O sea, a los adultos les va peor que a los jóvenes, pero a los jóvenes les sigue yendo muy mal comparado con jóvenes de la OECD. Hay un rezago ahí. En cambio, en habilidades técnicas, como por ejemplo el uso de tecnología, están súper avanzados. O sea, en Chile sobre el 80% declara tener hiperfacilidad a usar cualquier dispositivo tecnológico que uno le ponga por delante, y eso en el fondo habla bien del nivel de una habilidad que hoy día es muy valorada en el mercado laboral. Y respecto de las habilidades socioemocionales, que son todas estas que tienen que ver con la capacidad del joven de resistir a la frustración, de ir a trabajar todos los días, de ser responsable, de trabajar en equipo. De resistir a un jefe, porque Exacto. Lo que uno escucha es que ellos dicen, o es un mito, no lo sé, que quieren ser su propio jefe, que no quieren que alguien los mande. Sí, todas esas habilidades, nosotros no las medimos todas, medimos algunas, en todas esas habilidades les va bien.
tienen buenos desempeños, tienen buenos niveles, en Chile les va bien, se ven pocas diferencias entre hombres y mujeres, por ejemplo, hay un nivel que en general es bueno. Entonces, ¿cuál es la conclusión que saca uno? Que no tiene que ver con que sea una generación como estructuralmente incapacitada para el trabajo o estructuralmente irresponsable, sino que uno se pregunta, ¿no habrá algo en el tipo de trabajos a los que están accediendo que les genera a ellos esta necesidad de entrar y salir, de abandonar, de buscar otra cosa permanentemente? ¿No será que ahí hay un incumplimiento de la expectativa que ellos tienen respecto de lo que van a encontrar? Yo creo que hay una brecha, sumándome a lo que tú dices, hay una brecha entre lo que ellos saben o sus habilidades propias de la generación a los tipos de trabajo que se están ofreciendo. De todas maneras. Los tipos de trabajo que todavía nuestro mercado, no quiero hablar de otros países porque no lo sé, me imagino que no es tan distinto en América Latina, pero los tipos de trabajo que se ofrecen hoy siguen siendo los clásicos trabajos, con las clásicas técnicas o habilidades que se necesitaban o tus padres o mis padres. Hace 30, 40 años atrás. Exacto. Sí. Y ahí es donde está topando y ahí es donde ellos no están conformes porque finalmente ellos tienen otras habilidades. Y Tal ahí cual. es donde hay una desadaptación del mercado laboral. Sí, lo que uno ve son las dos cosas, o sea, uno ve como lo que se llama un mismatch, o sea, como un desencuentro entre las habilidades que ellos ofrecen y las habilidades que están requeridas en el mercado laboral, y eso en gran uno le echa la culpa al sistema educacional, digamos que no ha sabido adaptarse a los nuevos requerimientos que tiene el mercado laboral y los sigue formando a ellos en cosas que hoy día pueden estar súper obsoletas. Eleonora, déjame hacer una pausa. Sí, vamos a tener que ir a una pausa. atrasando. Nos vamos a una pausa y regresamos para conocer más de este estudio Millennials en América Latina y el Caribe, de estudiar o trabajar o no hacer nada, no sé. Max, regresamos, Estamos de vuelta. 92.1, estamos de vuelta, hora 19, nuestro Twitter, @hora 19, conversando con Eleonora Nun, socióloga e investigadora de Espacio Público. Espacio Público sacó este estudio que estábamos conversando antes de irnos a la pausa acerca de los millennials. Me gustaría saber, yo no sé si tú lo tienes dentro del estudio, pero alguna comparación entre estos millennials latinoamericanos con los europeos. ¿Hay algún tipo de comparación? Este estudio no ofrece esa comparación porque nos centramos solamente en América Latina y el Caribe. Hay algunos indicadores, digamos, que comparan a los países de América Latina con lo que pasa en Europa y sobre todo con lo que pasa en la OECD, que es como el punto distinto? de referencia. Sí, en muchas cosas es muy distinto. En, qué sé yo, en temas de tasas de desempleo juvenil o de acceso a seguridad social, de informalidad, de habilidades, sobre todo en temas de habilidades, uno ve que la región está muy rezagada respecto de lo que pasa en la OECD. Habilidades cognitivas, habilidades técnicas. Sí. Yo, Leonora, te quiero hacer una pregunta. ¿Esta generación tiene claro, o más bien, cómo visualiza el desafío de la automatización del trabajo, de lo que viene hacia adelante con la robotización, por ejemplo? ¿Cómo se ven ellos enfrentados a esa realidad? Mira, nosotros en este estudio, yo hasta ahora les he hablado sobre todo de la que aparece en la encuesta, pero tiene también un estudio que desarrollamos que es un estudio cualitativo, donde cada país hizo entrevistas en profundidad a grupos de discusión con jóvenes de distintos perfiles. Y una de las preguntas, porque todos los países siguieron la misma pauta de entrevista, una de las preguntas era, ¿cómo te imaginas tú en 10 años más? Si te imaginas trabajando en qué, ¿cuánto te esperas estar ganando? ¿Qué te gustaría estar haciendo? Imagínate que tú no tuvieras ninguna restricción, ¿dónde te gustaría estar? Nosotros esperábamos que, dado el tema de la automatización y la tecnología, los jóvenes no fueran a salir con cosas así como inesperadas y sorprendentes, como no, yo espero estar viviendo en la luna o espero ser... El sudeste asiático, claro. No hubiera encontrado el sudeste asiático. O sea, cosas que reflejaran mejor este como cambio de paradigma que hemos vivido a raíz de la emergencia de las nuevas tecnologías en el trabajo. Y los jóvenes imaginan un futuro súper parecido a lo que en el fondo hay hoy día. O sea, los trabajos donde ellos esperan estar desempeñándose son los mismos trabajos que se tienen hoy día. Entonces es una cosa como ambivalente. Por un lado, se sienten súper conectados y todo lo hacen por internet y buscan trabajo por internet y nosotros los entrevistamos y todos estaban con el celular. O sea, eso sin lugar a dudas y es un fenómeno que ya es muy conocido. Pero por otro lado, tampoco visualizan un futuro donde la tecnología realmente aparezca como eso que les abre oportunidades nuevas y que les ofrece un mundo distinto, con más oportunidades. No se sienten amenazados por la tecnología. ¿No ven ellos a la tecnología y a la automatización como una amenaza? No, para nada. O sea, lo que para ellos es realmente una amenaza es esta descoordinación que existe entre los sistemas educacionales y laborales, en el sentido que ellos se dan cuenta que el tipo de cosas que ellos ofrecen al mercado laboral hoy día no le interesan. Entonces ellos llegan y el empleado le dice, ya, pero ¿tú has trabajado? Entonces, no, es que yo vengo recién saliendo del colegio. No, entonces no me interesa. Entonces no hay ninguna manera como ellos puedan señalarle a un empleador, a un potencial empleador, que ellos tienen habilidades que le podrían servir para el tipo de trabajo que está ofreciendo, porque el empleador
todavía está muy regido, digamos, por una manera como anterior a hacer las cosas. Claro, Entonces, hay una brecha generacional entre el empleador también y a Sí. quienes van a contratar, llamados millennials. ¿Cuál es la relación de este grupo de millennials, Eleonora, con los derechos? De repente también acá a través de las noticias, de las informaciones, hablamos de que estamos en esta dinámica mundial de todo es un derecho y poco es un deber, digamos. ¿Cuál es la relación de ellos con los derechos? ¿Sienten que tienen derecho a un montón de cosas que por lo menos las generaciones nuestras no sentían o no es así? mira, nosotros nos encontramos con todo lo contrario, también quedamos como súper sorprendidos. No era eso lo que pensábamos encontrar, pero así se nos apareció. En estas entrevistas que nosotros hacemos, les preguntábamos a los jóvenes hoy, a ver, tú tienes estos sueños, estas aspiraciones, ahí es donde te gustaría llegar a ti en 10 años más. ¿Con qué soportes cuentas tú para lograr este sueño que te estás proponiendo? Y nosotros pensábamos encontrar que nos iban a decir, mira, con el programa de no sé qué, el subsidio, o sea que el Estado iba a salir mencionado como un soporte, en el sentido que tú lo dices, como todos estos derechos que se han ido adquiriendo, el derecho a la educación, el derecho a no sé qué. El bono marzo, bono Navidad, bono... Bueno, no salió Bodas de oro. nada, ninguna, absolutamente Mira. ninguna referencia al Estado salvo a la política de gratuidad. Esa es la única que ellos logran identificar como una oportunidad que les podría abrir una puerta que hasta ahora Una habían oportunidad tenido que cerrada. valoran, Sí, muy valorada. No hay tanto conocimiento respecto de cómo es que realmente funciona, o sea, no está la idea del derecho, todos ellos hablan, me gané la gratuidad, decían, como que fuera así como un concurso, cuando en realidad es un derecho, entonces no tienen tan Ya, pero incorporada ahí esa hay, idea como ahí hay del- una distorsión, porque en teoría no se la han ganado, porque la gratuidad, si es una política pública, no veo por qué piensan que se la ganaron. Por eso te digo, ellos la conciben Claro. como una cosa, así como un concurso, como Claro. que ellos... Como un beneficio. Como un beneficio. No como un derecho. Entonces ahí está un poco, está difusa la idea. Pero no es una generación que vea al Estado jugando un rol muy relevante en términos de poder exigirle cosas. Para nada, o sea, salvo esta política de gratuidad que salió en muchos grupos mencionada como eso que les había cambiado la vida porque hasta ahora no habían podido estudiar y ahora sí, nada más, ni una referencia más, salvo una o dos referencias que se hicieron a las UMIL, a las oficinas de... Perdona, pero estamos hablando de intermediación Chile en ese sentido, porque Sí. no todos estos países tienen la Estoy misma hablando de política Chile. Sí, estoy hablando de Chile. de No. educación En este caso gratuita. estoy hablando de Chile. sí. Hemos hablado harto del mercado laboral. ¿Cuál es la relación, yo no sé si lo estudiaron, de este grupo de millennials con la política, con su apoyo a la democracia, o si tienen noción de lo que significa realmente, porque ellos nacieron en democracia en nuestro país por lo menos, si tienen noción de lo que significa cuidar la democracia o participar de las instancias políticas? ¿Son una generación más politizada o más despolitizada? En nuestro estudio apareció muy poca referencia a eso. Cuando nosotros hicimos estas entrevistas cualitativas, era el minuto de las elecciones, era exactamente hace un año atrás. Entonces había un ambiente que se prestaba para que esto Claro. saliera en las discusiones. Nosotros partíamos las entrevistas preguntándoles cómo es Chile, cómo se vive en Chile, cómo es Chile para un joven como ustedes. Si llegara una persona de afuera, ¿cómo les describirían ustedes Chile? Estábamos en medio de las elecciones, era la oportunidad para decir algo respecto de este tema. Nada, no salió nada. No están especialmente politizados, tienen muchas necesidades contingentes en el día a día que en el fondo les impiden. En la conversación lo que daba la impresión era que la preocupación por satisfacer el día a día, por tener plata ese día en la casa, por poder estudiar al día siguiente, por poder salir a trabajar, llegar y conciliar todas las actividades que hacen, es como que no les dejara tiempo para realmente pensar en un involucramiento en temas más sociales, en temas más políticos, en temas más solidarios. ¿Son muy individualistas? Yo no diría que son, de nuevo, como intrínsecamente individualistas, pero sí están en una situación en la que están obligados a pensar en ellos y el resolver las distintas frentes donde se tienen que desarrollar les ocupa, digamos, todo el tiempo. Entonces sí, terminan apareciendo como individualistas cuando yo creo que no necesariamente lo son en el sentido de sus valores. Oye, me está acordando del estudio que salió hoy día en La Tercera, Max, porque entrevistaron a adultos que somos la generación X nosotros, entre 38 y 55 años. Déjame describirte porque esto es como que me hubieran hecho acá una biografía. Esta generación busca siempre la autoexigencia y suelen estar siempre apurados y cansados. No sé si te representa. Sobre todo lo último. Y Me cansado. representa. Viste, la generación X. Tenemos la mala suerte de haber nacido en la generación X. O buena suerte, no sé. Eleonora, te quiero agradecer, pero antes de preguntar, ¿estos estudios finalmente pasan a ser insumos para políticas públicas en un gobierno como el nuestro o no? En un sistema presidencial. ¿Llega a la moneda este tipo de estudios? Los actores públicos. ¿O los actores Sí, públicos? nosotros en espacio público tenemos un área que llamamos de incidencia, son
un grupo de abogados, bueno, junto con los investigadores que participan de estos proyectos, que desarrollan una agenda de reuniones y de conferencias y de apariciones en medios, y hay una serie como de pasos que vamos dando para poder llegar con nuestras propuestas a los tomadores de decisión. Este libro es un insumo para los que elaboran y diseñan políticas públicas para la juventud. Hay una inversión de 4 años, además, me parece... Sin duda. O sea, el libro, si es que lo sí. ven, tiene al final de cada uno de los capítulos y del libro en general conclusiones que son recomendaciones de política. Nos están echando hace rato. Bueno, Vamos a tener que invitarla de nuevo. Eleonora Nun, socióloga e investigadora de espacio público, muchas gracias por compartir con nosotros en el día de hoy. Gracias a ustedes. Que estén muy bien, Max. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Buenas tardes. Chao.